Muy buenas señores, bienvenidos a este nuevo video tutorial de dibujo técnico. Hoy vamos a seguir con el capítulo de escalas. En el video anterior, que dejaré aquí en la descripción, trabajamos el tema correspondiente a las escalas de reducción. Vimos qué teníamos que hacer para dibujar o trazar planos de objetos que son demasiado grandes como para dibujarlos en una escala natural en nuestros formatos. En el día de hoy vamos a ver qué sucede cuando pasa lo contrario, cuando tenemos objetos muy pequeños y de los cuales necesitamos eh, representar detalles y es muy difícil o casi imposible realizarlos a escala natural. Entonces aquí tenemos las escalas de ampliación, unos ejemplos. Vemos que a diferencia de las escalas de reducción, el término de la izquierda es más grande que el de la derecha. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos esta pieza. Me dicen que es un sólido y que estas medidas están en milímetros. Si se dan cuenta, esta arista tiene 1 milímetro de altura. Esto posiblemente sea el espesor de la línea con que ustedes realizan los dibujos. Ahora, vamos a ver qué espacio ocupa este sólido al dibujarlo en nuestro formato. Aquí tenemos las mismas fórmulas. Como vamos a utilizar isométrico, utilizamos estas fórmulas para establecer las dimensiones o las cotas de nuestra área de dibujo. Aquí, bueno, vamos a reemplazar. Identificamos, lo primero que hacemos es identificar cuál es la altura máxima, o bueno, el ancho máximo, que es 8 milímetros, la profundidad máxima, que es 5 milímetros, y la altura máxima, que es en este caso de 3 milímetros. Reemplazamos esos valores en nuestra fórmula. Vean, pausen el video, hagan la operación y verifiquen que les dé como me da a mí. Eso les sirve para ir practicando. Como resultado tenemos que las cotas de mi área de dibujo son de 9,5 milímetros de alto por 11,3 milímetros de ancho. Vamos entonces a nuestra área de dibujo. ¿Sí? En este vamos a utilizar, bueno, el formato que hemos venido implementando, en donde tiene una altura disponible para dibujar de 160 milímetros por 265 milímetros. Recuerden que esto puede variar dependiendo del formato que tiene, dependiendo de las dimensiones del cajetín. Esto puede variar, pero vamos a utilizar estas medidas. Entonces, vamos a crear nuestra área de dibujo para ver qué tan factible es dibujar la escala natural. Dicen que tiene que tener 9,5 milímetros por 11,3. Vemos entonces que si lo intentásemos dibujar a escala natural, miren todo el espacio que estaríamos desperdiciando. Además de que hay ciertas medidas que no podríamos trazar con el lápiz. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? En este caso, debemos utilizar una escala apropiada para determinar cuáles son, para determinar el área de dibujo, por decirlo así, apropiada, que puede utilizar la máxima cantidad de espacio disponible en mi formato. Para el caso, vemos entonces que utilizamos la misma forma para el mismo proceso para determinar el factor de multiplicación de nuestra escala. En este caso sería, tengo 160 milímetros de altura disponible, 160 entre 9,5. Quiere decir que este espacio de dibujo cabe 16,8 veces en mi espacio disponible en el formato, teniendo en cuenta pues la altura. ¿Por qué escogemos la altura? Porque como ustedes utilizan el formato horizontal, este es el espacio, por decirlo así, mínimo con el que cuentan para dibujar.
si garantizamos que el dibujo, que el área de dibujo se encuentre a lo largo de esta dimensión, muy probablemente también garanticemos que quepa en esta dimensión. Listo. Entonces, 16,8. Para no utilizar una escala extraña, por decirlo así, vamos a utilizar 15. Esa va a ser nuestra escala. ¿Y cómo lo vamos a escribir? Escala 15,1. Vean. Es importante que esto lo escriban en el formato. Si el cajetín de su formato no tiene el espacio donde poner la escala, entonces se debe escribir así como está aquí en el espacio de dibujo. Generalmente yo lo recomiendo en la esquina inferior derecha, por acá. ¿Sí? Listo. Entonces, 15,1. ¿Qué quiere decir? Que ahora yo voy a modificar mi área de dibujo, ya que tengo que hacer multiplicar estos valores por 15. Y no solamente esto, todos los valores de las dimensiones que nos dan. Veamos entonces. 15 por 9,5 me da 142,5 milímetros. Esto yo no lo podría dibujar, este punto 5 milímetros. Vamos a escoger 142. Entonces, ahora, aquí ya no será 9,5, sino de 142. Y acá 11,3 por 15, 169,5. Vamos a dejarlo en 169. Y vemos que ahora sí estaríamos utilizando apropiadamente el espacio que tenemos disponible para dibujar. 142 por 169. Esa es mi área de dibujo ahora, con la escala 15,1. Al igual que en el ejercicio anterior, esta vez también hay que centrar el dibujo. Recordemos que para hacerlo simplemente dibujamos una línea vertical y otra línea horizontal. Esta línea vertical va a estar separada a una distancia determinada de mi margen. ¿Cómo lo hago? Muy sencillo. Yo tengo disponible 265 milímetros en mi formato y el área es de 160, el ancho del área es de 169. Entonces simplemente decimos 265 menos 169 entre 265 menos 169 me da 96, entre 2, 48. Quiere decir que yo esta línea la voy a trazar a 48 milímetros del borde de mi espacio. Y veamos qué sucede con esta línea. Mismo procedimiento. 169, perdón, que es el espacio, 160, que es el espacio disponible en mi formato. 160 menos 142, 18 entre 2, 9. Quiere decir que voy a dibujar esta línea a 9 milímetros del margen. Y mi área de dibujo debe estar ubicada sobre esas líneas, de esta manera. Listo, entonces esa va a ser mi área de dibujo. Ahora, ya que tenemos identificada el área de dibujo y perfectamente centrada, lo que vamos a hacer es empezar a trazar las líneas.
Recuerden que como es un isométrico, las líneas de profundidad y de ancho deben estar inclinadas a 30 grados. Entonces yo generalmente recomiendo empezar por esta línea de aquí, la de ancho, la primera línea de ancho. Esa va a ser una línea, ya no va a medir 8 milímetros, sino que va a ser 8 por 15. Serían 120 milímetros. Va a ser una línea de 120 milímetros con una inclinación de 30 grados. Esa va a ser esta línea aquí. La siguiente será, ya no será 5 milímetros, sino que será 75 milímetros. También inclinada a 30 grados. Listo, y así continúo haciendo las de altura, por ejemplo, y aquí no serían 1 milímetro, sino que serían 15 milímetros. Esta línea va a ser paralela, igual y paralela. 15 milímetros. Digamos esta línea de acá, también inclinadas a 30 grados, que son paralelas a esta. Paralelo e igual. Solo paralelo. ¿Cuánto debe medir? Debe medir 5 menos 2, 3. Y 3 por 15 serían 45. Esto sería 3 menos 1. Esto mide 2 por 15, 30. Estas son iguales y paralelas. Igual y paralela. Y así vamos trazando todas nuestras líneas. Esta línea de acá debe medir 3 por 5, por 15, perdón, 45.
Y por supuesto no nos debemos olvidar de las líneas invisibles. Esta línea debe medir lo mismo que esta. Y de esta manera ya tenemos construido nuestro sólido. Recuerden que en lo que es el área de dibujo y las líneas para centrar el dibujo deben ser en líneas de construcción para que después se puedan borrar. Listo. Aquí ya tenemos nuestro dibujo perfectamente centrado y a escala. ¿Qué debemos hacer? Recuerden que siempre deben escribir escala por 15 unidades dibujadas en el papel. En la realidad solamente sería una. Y listo, señores, esto sería todo. Gracias por ver el video.